Hola. Aquí tienes la traducción al español de la primera parte del texto. Imagina estar de pie en una colina tranquila, observando cómo el cielo estalla en una sinfonía de colores mientras el sol asoma por el horizonte. Es un espectáculo diario que muchos de nosotros damos por sentado, los cálidos tonos de naranja, rojo y rosa que salpican el cielo. Sin embargo, este hermoso amanecer es solo el capítulo final en el largo viaje de la luz. Si trazamos el camino de estos fotones desde el punto final en la retina, en la parte posterior de tu ojo, a través de la atmósfera terrestre, cruzando el vacío de 150 millones de kilómetros que separan nuestro planeta de su estrella anfitriona y, finalmente, a través de las variadas y tumultuosas capas de esa estrella, descubrimos la fuente del calor en tu rostro y los colores pintados en el cielo. El núcleo del Sol es un motor nuclear que ha estado ardiendo durante 4.5 mil millones de años, nacido en un vivero cósmico a partir de los restos de estrellas antiguas. La esfera resplandeciente de plasma abrasador que domina nuestro cielo es el producto de fuerzas complejas que han actuado durante milenios. Así que, emprendamos un viaje en el tiempo, trazando los orígenes del Sol, explorando sus intrincadas capas y mapeando los elementos que componen su estructura. Soy Alex Molan, y estás viendo Astram. Únete a mí mientras nos sumergimos en las profundidades de nuestro Sol y aprendemos qué secretos se esconden detrás del deslumbrante telón de luz. Para entender cómo se formó el Sol, debemos retroceder a un tiempo antes de que nuestro sistema solar existiera, hace unos 4.6 mil millones de años. En ese momento, en una región relativamente tranquila de la galaxia de la Vía Láctea, una enorme nube de gas y polvo conocida como nube molecular gigante se desplazaba silenciosamente por el espacio. Esta no era una nube ordinaria, era inmensa, posiblemente abarcando cientos de años luz, con una masa equivalente a millones de soles. Dentro de esta nube se encontraban los restos dispersos de estrellas antiguas que hacía tiempo habían agotado su combustible nuclear y explotado como supernovas, lanzando sus contenidos enriquecidos al cosmos. Estos desechos estelares incluían una mezcla de elementos como hidrógeno y helio, los componentes básicos de las estrellas, junto con elementos más pesados como carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro. La presencia de estos elementos hacía de esta nube molecular un terreno fértil para formar nuevas estrellas y sistemas planetarios. Sin embargo, una nube tan masiva requiere un desencadenante para iniciar el colapso en cascada que resulta en el nacimiento estelar. Los científicos creen que este desencadenante podría haber sido una onda de choque de una explosión de supernova cercana que comprimió partes de la nube, provocando su fragmentación y colapso en regiones de mayor densidad. Este colapso marcó el comienzo de la nebulosa protoplanetaria, la región densa dentro de la nube molecular que eventualmente daría origen a nuestro sistema solar. Algunos científicos incluso han propuesto un nombre para esta hipotética estrella que explotó, Coatlicue, nombrada en honor a la diosa azteca de la tierra y la fertilidad. Coatlicue simboliza el ciclo de muerte y renacimiento, en el cual, en este caso, la muerte de una estrella puede sembrar la formación de nuevas. A medida que el colapso gravitacional de la nube molecular gigante avanzaba, no resultó en un único objeto masivo, sino que se fragmentó en múltiples grupos densos. Esta fragmentación ocurre debido a un fenómeno conocido como inestabilidad de Jeans, llamado así por el físico británico Sir James Jeans. La longitud de Jeans es una distancia crítica dentro de una nube en la que las fuerzas de gravedad se equilibran con la presión interna natural del gas que mantiene la nube sostenida. Cuando una sección definida de la nube excede la longitud de Jeans, colapsará sobre sí misma. Diferentes regiones dentro de la nube molecular exceden esta longitud de Jeans en diferentes momentos debido a variaciones en densidad y temperatura. A medida que estas regiones se vuelven gravitacionalmente inestables, colapsan independientemente para formar múltiples núcleos protostelares en lugar de un solo cuerpo masivo. El núcleo protostelar fue la fase más temprana en la vida de nuestro Sol que era reconociblemente estelar, comprimiéndose en una esfera cada vez más apretada por el puño siempre apretado de su propia gravedad. El núcleo está rodeado por gas y polvo que caen. A medida que se acumula más material, el núcleo se vuelve más denso y caliente, preparando el escenario para la siguiente fase de formación estelar, la protoestrella. Una vez que un núcleo protostelar se vuelve lo suficientemente denso y caliente, evoluciona hacia una protoestrella. La región central se ha calentado hasta el punto de comenzar a emitir luz y calor a partir de la energía liberada por la contracción gravitacional, pero su núcleo aún no ha alcanzado las temperaturas necesarias para encender la fusión nuclear en el núcleo.
A medida que la protoestrella continúa acumulando material y aumentando su masa, la presión y la temperatura en su núcleo aumentan dramáticamente. Nuestro Sol se desarrolló a través de este estado embrionario de contracción y calentamiento durante millones de años antes de eventualmente elevar la temperatura de su núcleo a unos 10 millones de grados Celsius, momento en el cual los núcleos de hidrógeno comenzaron a fusionarse en helio, y con ello, nació el Sol. En esta etapa, el impulso angular innato del material circundante que envuelve a la estrella infantil genera rotación. Una nube de este tamaño siempre tendrá alguna ligera rotación, nada en el universo está quieto, y la conservación del impulso angular dicta que la nube debe girar más y más rápido a medida que se comprime en un espacio más estrecho, similar a como un patinador que gira acelera al juntar los brazos. Alrededor del ecuador de rotación, parte del material se mueve lo suficientemente rápido como para permanecer en órbita, pero más arriba y más abajo, el impulso es insuficiente para resistir el voraz tirón de la protoestrella y cae indefenso en sus fauces. Y así, la nube se aplana en un disco protoplanetario. Este disco es una lotería cósmica, a medida que se enfría y se condensa, planetas, lunas, asteroides y cometas serán implacablemente creados y destruidos. Parte del material perderá su impulso y caerá en el Sol, mientras que la materia vecina se convertirá en parte de los muchos cuerpos que componen nuestro sistema solar hoy en día. Con su nueva capacidad para fusionar átomos de hidrógeno en helio, el Sol finalmente pudo generar energía para contrarrestar las fuerzas de gravedad que buscaban comprimirlo aún más. La energía que fluye de las reacciones de fusión creó una presión de radiación hacia afuera que equilibró el tirón gravitacional hacia adentro del gas, permitiendo que la joven estrella alcanzara un estado estable conocido como equilibrio hidrostático. En este estado, la estrella ya no se contrae bajo su propia gravedad, y entra en una fase estable de su vida conocida como la secuencia principal. Este acto de equilibrio entre la presión interna que empuja hacia afuera y la gravedad que aplasta hacia adentro, es el eje que define cada etapa de la vida del Sol y de todas las estrellas. Lo vimos durante el colapso inicial y aquí, mientras se estabiliza como una estrella de la secuencia principal, y será el péndulo que eventualmente oscilará hacia su dramática muerte. Por ahora, desentrañemos el proceso de fusión nuclear y cómo es capaz de mantener un objeto tan masivo como el Sol estable y constante durante miles de millones de años. Aquí tienes la traducción al español de la segunda parte del texto. Para entender cómo ocurre la fusión nuclear en el Sol, necesitamos examinar las condiciones extremas presentes en su núcleo. Hoy en día, las temperaturas alcanzan alrededor de 15 millones de grados Celsius, y las presiones son más de 250.000 millones de veces las de la atmósfera de la Tierra. En este ardiente caldero, los átomos de hidrógeno pierden sus electrones, formando un plasma compuesto por protones y electrones libres. Bajo condiciones tan intensas, estos protones, que normalmente se repelen debido a sus cargas eléctricas positivas compartidas, son forzados a estar extremadamente cerca unos de otros. La fuerza que usualmente los mantiene separados es la fuerza de Coulomb, una repulsión electrostática entre partículas con carga positiva. Es exactamente la misma fuerza que resiste cuando intentas juntar los mismos polos de un imán. Superar esta fuerza es el principal desafío para que ocurra la fusión nuclear. A pesar de la extrema energía cinética de los protones en el núcleo del Sol, la mayoría de las colisiones no son lo suficientemente energéticas como para superar la barrera de Coulomb. En condiciones normales, los protones necesitan una inmensa cantidad de energía para acercarse lo suficiente como para que la fuerte fuerza nuclear los una. Esta barrera es tan significativa que los físicos de principios de la década de 1920, utilizando una comprensión clásica de cómo interactúan las partículas entre sí, determinaron que la fusión no debería ocurrir a las temperaturas y presiones que se encuentran en el núcleo del Sol. Para resolver este enigma, necesitábamos un modelo científico que ha llegado a explicar muchos de los fenómenos aparentemente imposibles que observamos en el universo, la mecánica cuántica. La revolución de la mecánica cuántica en la década de 1920 introdujo el concepto de que las partículas se comportan tanto como partículas como ondas. Uno de estos fenómenos es el túnel cuántico, donde las partículas tienen cierta probabilidad de atravesar una barrera incluso cuando carecen de la energía clásica necesaria para superarla. En el núcleo del Sol, el túnel cuántico permite que una pequeña fracción de protones evada efectivamente la barrera de Coulomb sin tener que superarla en el sentido clásico. Aunque estos protones no tienen suficiente energía cinética para superar directamente la repulsión electrostática, la mecánica cuántica les da la oportunidad de aparecer al otro lado de la barrera.
Para visualizar este proceso, considera un diagrama de la barrera de Coulomb. En el diagrama, verás una barrera de energía alta que representa la fuerza electrostática repulsiva entre dos protones a diferentes distancias. La energía necesaria para superar esta barrera se representa como un pico. Los cálculos de un físico clásico requerirían que el Sol tuviera temperaturas de miles de millones de grados Celsius, miles y miles de veces más altas que las del núcleo del Sol, para superar esta barrera. Pero la mecánica cuántica permite que la onda de probabilidad de un protón atraviese esta barrera, apareciendo al otro lado sin pasar por encima del pico. Este efecto de túnel es lo que permite que la fusión ocurra en estrellas como el Sol a pesar de la aparentemente insuperable barrera de Coulomb. Una vez que un protón ha atravesado la barrera de Coulomb, se acerca lo suficiente a otro protón para que la fuerte fuerza nuclear tome el control. La fuerte fuerza nuclear, que es mucho más poderosa que la fuerza de Coulomb, opera solo a rangos muy cortos, del orden de fetómetros, donde un fetómetro es igual a 10 acento circunflejo, 15 metros. Aproximadamente el tamaño de un solo protón. La fuerte fuerza nuclear une a los protones, pero este es solo el primer paso en una serie de eventos nucleares conocidos como la cadena protón-protón. La reacción en cadena protón-protón es la vía de fusión dominante en el Sol y otras estrellas de tamaño similar, representando aproximadamente el 99% de la producción de energía del Sol. Comienza con dos protones libres que se combinan para formar deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno, junto con la emisión de un positrón y un neutrino. Este paso es raro pero esencial, ya que permite que el proceso de fusión continúe. El deuterio luego se fusiona rápidamente con otro protón para formar helio 3, liberando un fotón de alta energía, un rayo gamma. En el paso final, dos núcleos de helio 3 colisionan y se fusionan para formar helio 4, liberando dos protones y una cantidad significativa de energía en forma de radiación. Mientras que la cadena protón-protón es el proceso de fusión dominante en el Sol, hay otra vía en juego, particularmente en estrellas más calientes y masivas que nuestro Sol. Esta vía se conoce como el ciclo CNO, abreviatura de carbono-nitrógeno-oxígeno. En este ciclo, los núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno actúan como catalizadores para fusionar protones en helio. El ciclo CNO es más eficiente a temperaturas más altas y solo contribuye con un pequeño porcentaje de la producción de energía de nuestro Sol. La energía producida en estas reacciones de fusión proviene de una pequeña cantidad de masa que se convierte en energía, como lo describe la famosa ecuación de Einstein E igual a mc acento circunflejo 2. En el proceso de fusión, la masa del núcleo resultante de helio 4 es ligeramente menor que la masa combinada de los cuatro protones originales. Esta masa faltante no se pierde, sino que se convierte en energía que irradia desde el Sol. Cada segundo, el Sol convierte aproximadamente 4.3 millones de toneladas de su masa en energía. Así es, el Sol está perdiendo masa todo el tiempo. Para poner esto en perspectiva, esto equivale a la masa de unos 3 millones de coches convirtiéndose en energía pura cada segundo. Esta es la energía que finalmente alimenta al Sol y proporciona la luz y el calor que llegan a la Tierra. Pero antes de que estos fotones que emanan de estas reacciones puedan llegar a la Tierra y ya todo lo demás en él, sistema solar y más allá, deben primero escapar de los 700,000 kilómetros del caótico interior solar que se encuentra sobre ellos. Para comprender verdaderamente la complejidad del Sol y sus capas estratificadas, sigamos a un solo fotón, una partícula de luz, desde su creación dentro de una reacción protón-protón hasta la superficie. Este viaje no es nada sencillo. De hecho, tomará miles, si no cientos de miles, de años para que este fotón complete su viaje, atravesando varias capas distintas del Sol, cada una con sus propias propiedades y comportamientos únicos. Como ya hemos descubierto, el viaje de nuestro fotón comienza en el núcleo, una región que abarca aproximadamente el 25% del radio del Sol pero alberga casi la mitad de su masa total. Y como también hemos escuchado, el núcleo es increíblemente denso. Alrededor de 160 gramos por centímetro cúbico, es más de 20 veces más denso que el hierro. Para poner eso en perspectiva, si tu teléfono estuviera hecho de un material tan denso, pesaría tanto como un mazo pesado. Para nuestro fotón, esto significa que el ambiente está tan densamente poblado de partículas que no puede viajar lejos antes de ser absorbido por una partícula vecina. Por supuesto, no mucho tiempo después. Esa partícula empacará las maletas del fotón y lo enviará al torbellino del núcleo para que otra partícula lo atrape y lo libere en alguna otra dirección al azar.
Es un poco como intentar navegar a través de una multitud densa donde cada pocos pasos chocas con alguien y tienes que cambiar de dirección. Esta constante interacción de absorción y reemisión es lo que le da al núcleo su naturaleza caótica, resultando en un viaje para un fotón que es más un paseo aleatorio que un camino directo hacia afuera. Este movimiento aleatorio de los fotones es similar al movimiento browniano, donde las partículas suspendidas en un fluido se mueven de manera errática debido a colisiones con moléculas más pequeñas y rápidas. Y no hay preferencia por la dirección en la que un fotón podría salir volando de una partícula que acaba de absorberlo. En teoría, un fotón podría llegar hasta la superficie del Sol antes de que el azar lo dirija de nuevo hacia el núcleo. Para añadir a la complejidad, a medida que los fotones son absorbidos y reemitidos continuamente, la energía disminuye gradualmente de rayos gamma a rayos X y, eventualmente, a luz visible a medida que se mueven hacia las capas exteriores del Sol. Comprender los procesos que ocurren dentro del núcleo del Sol ha sido un desafío para los astrónomos. El núcleo está completamente oscurecido por las capas exteriores del Sol, lo que significa que no podemos observarlo directamente a través de ninguna forma de luz. En cambio, los científicos han desarrollado métodos ingeniosos para inferir la dinámica del rugiente infierno que se encuentra debajo. Una de las técnicas clave es el estudio de la helioseismología, la observación de ondas que ondulan a través de la superficie del Sol. Así como los sismólogos estudian los terremotos para entender el interior de la Tierra, los helioseismólogos miden las vibraciones de la superficie del Sol causadas por ondas sonoras que viajan a través de su interior. Estas ondas sonoras están influenciadas por la temperatura, densidad y composición de las capas del Sol, lo que permite a los científicos construir modelos de lo que está sucediendo en lo profundo. Los neutrinos solares, elusivas partículas subatómicas de las que he hablado en un vídeo anterior, también se liberan durante las reacciones de fusión en el núcleo del Sol. Los neutrinos interactúan tan débilmente con la materia que pueden viajar directamente fuera del Sol en solo 2 segundos, apenas conscientes del enredo en el que están atrapados sus contrapartes fotónicas. Durante décadas, los detectores de neutrinos solares en la Tierra midieron menos neutrinos de los que predecían los modelos teóricos, lo que llevó a lo que se conoció como el problema de los neutrinos solares. No fue hasta que los científicos descubrieron que los neutrinos cambiaban sus propiedades, o sabores, en su viaje a la Tierra, que el misterio se resolvió, confirmando tanto nuestra comprensión de la física de partículas como los procesos nucleares en el núcleo del Sol. Aquí tienes la traducción al español de la tercera parte del texto. A continuación, el fotón entra en la zona radiactiva, que se extiende desde el borde del núcleo hasta aproximadamente el 70% del radio del Sol. Aquí, las temperaturas descienden gradualmente de 15 millones de grados Celsius a alrededor de 2 millones de grados Celsius. La densidad de la materia también disminuye, pasando de ser aproximadamente la densidad del oro en las profundidades de la zona a menos que la del agua, cerca de la parte superior. El método dominante de transporte de energía sigue siendo este frenético proceso de fotones que se deslizan a través de la capa, llevando su energía en promedio hacia la superficie. Y a medida que la densidad del plasma continúa disminuyendo a medida que nos movemos hacia el exterior, nuestro fotón tiene un poco más de margen de maniobra, capaz de dar saltos más grandes entre interacciones. Pero incluso aquí, fuera del núcleo, el material del Sol sigue siendo tan opaco que incluso unos pocos centímetros podrían bloquear tanta luz como cientos de metros de agua. Somos capaces de imaginar modelos tan precisos del interior del Sol gracias a modelos como el modelo solar estándar, o SSM por sus siglas en inglés. Es un marco matemático basado en los principios de equilibrio hidrostático, conservación de energía y transferencia radiactiva, utilizando esencialmente nuestra comprensión de cómo se comportan los materiales y fluidos aquí en nuestros laboratorios en la Tierra para inferir las propiedades de un lugar fuera de nuestro alcance. Los modelos del SSM pasan la energía entre partículas en sus complejas ecuaciones, describiendo cómo los fotones son transportados a través del denso plasma. Esto nos permite calcular cuán transparente es el material solar a la radiación a diferentes temperaturas y densidades, y a partir de ahí, podemos determinar dónde termina la zona radiactiva y comienza la siguiente capa. Esto es una de mis cosas favoritas sobre las matemáticas. Nos permite explorar entornos que nunca podremos visitar, casi como el túnel cuántico permite a los protones saltar sobre la barrera de Coulomb y producir los fotones que ahora estamos siguiendo. A medida que nuestro fotón se acerca al límite superior de la zona radiactiva, entra en la tacuoclina,
Una delgada capa transicional donde la zona radiactiva se encuentra con la siguiente capa, la zona convectiva. La tacuoclina es un entorno de contraste extremo, donde la relativa uniformidad de la zona radiactiva se encuentra con la zona convectiva hirviente y burbujeante. Las extrañas condiciones en esta capa extremadamente delgada probablemente juegan un papel clave en el dinamo solar que genera el campo magnético del Sol. Se cree que la tacuoclina tuerce y amplifica el campo magnético, dando forma a las manchas solares y las llamaradas solares que definen la superficie de la estrella. Atravesando rápidamente la delgada tacuoclina, nuestro fotón llega a la zona convectiva, que se extiende desde aproximadamente el 70% del radio del Sol hasta justo debajo de la superficie visible, la fotosfera. Las temperaturas han caído ahora por debajo de los 2 millones de grados Celsius. El plasma del Sol ya no es lo suficientemente denso como para transferir energía de manera efectiva por radiación. En cambio, el plasma se vuelve inestable y comienza a moverse en corrientes de convección masivas, muy similares al agua hirviendo en una olla. El plasma caliente asciende hacia la superficie en grandes celdas llamadas gránulos. Estos gránulos, con diámetros de miles de kilómetros, se elevan bajo su propio poder de flotabilidad a velocidades de cientos de metros por segundo, como una pelota de playa que fuerzas bajo el agua y que se apresura a la superficie mientras se escabulle debajo de ti. La fuerza requerida para mover este volumen de materia contra la gravedad del Sol es asombrosa. Imagina la fuerza de 10.000 millones de huracanes, y apenas comenzarías a acercarte a la energía necesaria. Este proceso de convección mueve la energía de manera mucho más eficiente que la zona radiactiva, creando olas turbulentas y ondulantes de plasma que se agitan vigorosamente. He explicado estas celdas de convección y los hermosos hipnóticos patrones que crean en la superficie del Sol en detalle en un vídeo anterior. Este es un cambio significativo en cómo se transporta la energía. Aunque los fotones todavía interactúan con las partículas, el mecanismo principal de transferencia de energía en la zona convectiva ya no es la absorción y reemisión aleatoria entre partículas conocida como difusión radiactiva, sino más bien el movimiento del plasma caliente que asciende y el plasma más frío que desciende. Este movimiento convectivo lleva la energía hacia el exterior de manera más eficiente que en la zona radiactiva. Al llegar a la parte superior de la zona convectiva, el fotón es llevado a la fotosfera, la superficie visible del Sol. Las temperaturas ahora se han enfriado a unos 5,500 grados Celsius, y el plasma se ha adelgazado lo suficiente como para que los fotones escapen sin ser constantemente reabsorbidos. Es desde esta delgada capa de aproximadamente 500 kilómetros de profundidad que se emite la luz que vemos del Sol. Sobre ella solo se encuentra la corona del Sol, que en sí misma es un entorno fascinante, pero solo alrededor de una milmillonésima parte de la densidad de la fotosfera y por lo tanto, no es un gran obstáculo para nuestro fotón. Es increíble que un objeto como el Sol, al que muchos se refieren como una bola de gas, pueda tener un límite tan definido, pero la fotosfera es donde nuestro fotón finalmente se libera, viajando a la velocidad de la luz y comenzando su viaje a través de la vastedad del espacio. Nuestro amigo neutrino que fue creado al mismo tiempo ya está fuera de la Vía Láctea para ahora. Desde que se estableció en su fase de secuencia principal estable, la fusión nuclear ha alterado la fuerza de las capas del Sol, aumentando gradualmente su brillo durante miles de millones de años. Esto se debe a que el proceso de fusión inevitablemente lleva a cambios en la composición, densidad y temperatura del núcleo del Sol, lo que a su vez afecta el comportamiento general y el futuro de nuestra estrella. A medida que el hidrógeno se fusiona en helio, el hidrógeno se agota gradualmente en el núcleo y las cenizas de helio comienzan a acumularse. A diferencia del hidrógeno, que se somete fácilmente a la fusión a las temperaturas actuales del núcleo del Sol, el helio requiere temperaturas mucho más altas para fusionarse. A medida que aumenta la abundancia de helio, el núcleo se vuelve más denso. Los núcleos de helio son más masivos que los núcleos de hidrógeno, y a medida que se acumula más helio en el núcleo, la densidad general aumenta. Al mismo tiempo, porque el helio no está fusionándose y creando energía, no contribuye a la presión de radiación hacia afuera que contrarresta el inmenso tirón gravitacional del Sol. El resultado es que la gravedad comenzará a dominar, causando que el núcleo se contraiga aún más. Para evitar colapsar bajo su propia gravedad, el Sol debe aumentar su temperatura central. A medida que se acumula el helio, el núcleo más caliente aumenta la tasa de fusión del hidrógeno. Debido a que las tasas de fusión nuclear son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura, este aumento en la fusión libera más energía,
lo que resulta en una estrella más brillante y restaura temporalmente el equilibrio entre la gravedad y la presión de radiación. A través de este proceso, la producción de energía del Sol ha aumentado aproximadamente un 30% durante su vida, y esta tendencia continuará durante miles de millones de años mientras la fusión de hidrógeno domine en él. Núcleo, aquí tienes la traducción al español de la cuarta parte del texto. En la zona radiactiva, las capas se han vuelto más calientes y más opacas. El aumento de la temperatura del núcleo significa que se producen fotones más energéticos, que son más propensos a interactuar con el plasma circundante y rebotar. Como resultado, esta zona se ha vuelto menos eficiente en irradiar energía hacia afuera, atrapando fotones por más tiempo antes de que puedan continuar su escape. La zona convectiva también se ha expandido ligeramente con el tiempo debido al aumento de la producción de energía, a medida que el Sol sigue consumiendo su combustible de hidrógeno durante los próximos 5.000 millones de años. Su núcleo eventualmente quedará sobrecargado de helio inerte que ya no puede sostener la fusión bajo su propia presión. Cuando esto suceda, el Sol evolucionará hacia una gigante roja, expandiéndose dramáticamente y engullendo sus planetas interiores, incluyendo Mercurio y Venus, y posiblemente la Tierra. En esta fase, el núcleo se contraerá y calentará hasta que se encienda en un estallido de helio, comenzando la fusión de helio en elementos más pesados como el carbono y el oxígeno, balanceando una vez más el péndulo entre el implacable martilleo gravitacional y las fuerzas de resistencia de la energía del núcleo. Este proceso creará nuevas capas y hará que el Sol se hinche aún más antes de desprender sus capas exteriores para formar un remanente fantasmal, una nebulosa planetaria. El núcleo que queda se enfriará y desvanecerá, convirtiéndose en una enana blanca, una brasa densa del tamaño de la Tierra de un fuego que una vez fue voraz. Esta transformación de una estrella estable a una gigante roja y eventualmente a una enana blanca es un proceso notable y complejo con muchos detalles fascinantes, que sin duda exploraremos en un futuro vídeo. Pero al concluir nuestro viaje desde las profundidades del antiguo pasado del Sol hasta su interior moderno, regresemos a esa colina tranquila donde comenzamos, observando los colores del amanecer. Espero que el próximo amanecer que veas sea un poco más especial. Espero que los fotones rosados y naranjas, dispersados por última vez en las moléculas de la atmósfera de la Tierra antes de atravesar tus pupilas, te hagan pensar en el increíble viaje que han soportado. Comenzando con el colapso de una colosal nube cósmica en un horno generador de elementos, luchando durante cientos de miles de años a través de un crisol de plasma para regalarte esta hermosa escena. Espero que esta exploración haya profundizado tu aprecio por ese milagro diario que a menudo damos por sentado. Y aún queda mucho por descubrir sobre nuestra estrella más cercana, desde las formaciones que experimentará hasta los profundos impactos que tendrá en el futuro de nuestro sistema solar. Gracias por acompañarme en este viaje a través del espacio y el tiempo. Si encontraste este viaje tan iluminador como nuestra estrella anfitriona, por favor dale un me gusta al vídeo y fusiona tus propios pensamientos en los comentarios abajo. Gracias por ver. Voy a revelar un poco aquí. Hacer vídeos sobre el espacio es algo que me encanta, pero también es algo que realmente no puedo hacer solo. No te sorprendas demasiado cuando escuches esto, pero no salí a filmar todas las imágenes que usé en este vídeo. En su lugar, cuando no estoy usando material de agencias espaciales directamente, a menudo recurro a un servicio de suscripción de medios de archivo llamado Storyblocks, que tiene más de 1 millón de activos en 4K y HD de metraje, plantillas, música y más. Así que fue realmente conveniente para mí cuando Storyblocks pidió ser el patrocinador del vídeo de hoy porque ahora puedo contarte sobre un servicio que ya estoy usando. Acabas de ver un ejemplo del tipo de cosa que puede hacer. Con un costo de suscripción predecible, puedo descargar tantos activos de alta calidad de Storyblocks como quiera, lo que significa que no tengo que preocuparme por malgastar dinero en un activo que finalmente no uso. También me encanta que tienen un plugin para Premiere y After Effects. Al hacer clic en la parte superior izquierda aquí, puedo buscar los vídeos que quiero, y se descargan en la carpeta que quiero y se importan directamente al proyecto. Ahorra mucho tiempo, pero lo mejor es que todo es libre de regalías. Me han perjudicado antes los activos que pensé que podía usar, solo para que alguien reclamara que había infringido los derechos de autor, desmonetizando mi vídeo. Probablemente debería haber usado Storyblocks. Si eres un creador de contenido y necesitas metraje de archivo de alta calidad o transiciones, escanea mi código QR o haz clic en el enlace storyblocks.com/astram en la descripción abajo. Gracias por ver. Honestamente,
Me sorprendieron todos los comentarios y mensajes increíblemente amables que me enviaron y por la cantidad de ustedes que se inscribieron en el Patreon. Como dije en las respuestas a sus mensajes directos en Patreon, todos aquí en el equipo de Astram estamos muy agradecidos de tener una comunidad tan increíble. Si aún no te has unido a la fiesta de Patreon, todavía estamos en nuestra campaña a largo plazo de 1000 miembros de Patreon, así que puedes ir al enlace en el comentario fijado para ser parte de ese esfuerzo. Cuando te unas, podrás ver el vídeo completo sin anuncios, ver tu nombre en los créditos y enviar preguntas a nuestro equipo. Mientras tanto, haz clic en el enlace de esta lista de reproducción para más contenido de Astram. Nos vemos la próxima vez.